Bien, abra su Biblia en Lucas 14, versículo 25. Voy a hablarles sobre las demandas de Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Vamos a ver las demandas de Jesús a sus discípulos. Dice Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, fíjense que a todos les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjate cómo hay unas imposibilidades para ser discípulos de Jesús. Uno es, aquí la palabra aborrecer no es en el significado que nosotros en nuestro idioma normalmente lo entendemos. Aborrecer de odiar, no. Aborrecer en la Biblia es una expresión muy propia de los judíos, se llama, es lo que se conoce como un hebraísmo. Así como los mexicanos tenemos mexicanismos. ¿Qué es un mexicanismo? Son expresiones muy propias de los mexicanos que solo nosotros entendemos. Y así cada pueblo, cada nación tiene expresiones muy propias, dichos muy propios que solamente los de esa cultura, de esa nación entendemos. Y los hebreos no eran la excepción. En la Biblia hay muchos hebraísmos, o sea, expresiones que son propias nada más del pueblo judío, que nosotros ahora tenemos que dar una explicación para que se entienda. Aquí no habla de odiar, aquí significa, es un hebraísmo que significa preferencia. O sea, lo que Jesús está diciendo, dice, si tú prefieres más a tu padre que a mí, a tu madre que a mí, a tu mujer, a tus hijos y hermanos más que a mí, y aún prefieres tu vida más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, el verdadero discípulo de Jesús debe saber perfectamente quién es su maestro en sentido absoluto. ¿Quién es nuestro maestro en sentido absoluto? Jesús, porque hay maestros en la Biblia, es uno de los ministerios de Efesios 4:11. ¿Sí? Pero el maestro, un maestro humano, se puede equivocar, nos podemos equivocar, pero en sentido absoluto Jesús es nuestro maestro, ¿ok? El discípulo de Jesús, por lo tanto, rechaza cualquier otro maestro que trate de enseñarle cosas diferentes a las que su maestro Jesús le enseña a sus discípulos. Es decir, si yo soy discípulo de Jesús, yo debo rechazar cualquier enseñanza que otro maestro me quiera dar si esa enseñanza contradice la enseñanza de Jesús, mi maestro. Eso se llama comprometidos con Jesús, comprometidos con la verdad. Jesús no comparte su enseñanza con Buda, ni con Platón, ni con Aristóteles, ni con la psicología de Freud, ni mucho menos con algunos apóstoles contemporáneos, tampoco con el cristianismo materialista del siglo XXI. Jesús no comparte su enseñanza, es totalmente distinta a eso y más de lo que nombré. Por lo tanto, Jesús, como nuestro único maestro en sentido absoluto, Él demanda exclusividad. Y a la vez, Él es excluyente. Yo te explico lo que es esto. Pero hoy esas dos palabras, exclusividad y ser excluyente, habla de intolerancia, ¿no es cierto? Hoy los políticos hablan de, no, mi política es incluyente. O sea, aquí caben todos, conmigo caben todos los ateos, todos los que creen, los que no, los que tienen preferencias sexuales como sean. Conmigo nadie va a ser excluido. Esa es una política incluyente, ¿cierto? Porque es una filosofía incluyente que incluye a todos. Jesús no es así.
Por eso es que el mensaje de Jesús es rechazado por naturaleza, porque es un mensaje exclusivo. Él demanda exclusividad y es excluyente. Mateo 23:8 dice así: pero vosotros no queréis que os llamen rabí. Rabí significa maestro, ¿sí? Pero aquí Jesús está refiriendo a maestro en sentido absoluto. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Es decir, en sentido absoluto, Jesús es nuestro maestro, aunque tenemos maestros de la Biblia. ¿Entiende? Pero ninguno de nosotros, los maestros de la Biblia, somos absolutos, somos en términos absolutos. Es decir, mi palabra, lo que yo pueda decir, no es infalible porque no soy Dios. ¿Entienden? O ningún maestro puede ponerse por encima del maestro por excelencia, que es Jesús. A eso es a lo que se refiere. Y luego dice en el versículo 9: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ok, Pablo les dice a los corintios que él era como su padre espiritual, pero él nunca dijo que era padre en sentido absoluto, porque él dijo, yo los engendré a ustedes por medio del evangelio. Les decía, ustedes son como mis hijos. Pero eso no implicaba que los discípulos de Jesús iban a hacer caso a todo lo que Pablo decía si violentaba el evangelio. ¿Me estoy explicando? Hoy se está dando una enseñanza muy extremosa acerca de la paternidad. No sé si han oído de eso. De que yo soy su padre espiritual. O sea, el pastor es el padre espiritual. O el apóstol, yo soy tu padre espiritual. Entonces tú me debes, me debes a mí sometimiento absoluto, rendición absoluta, respeto absoluto. En otras palabras, puedes ofender a Cristo, desobedecerlo a Él, pero a mí no. Y eso es a lo que Jesús se refería. A nadie llaméis maestro, porque entonces ya somos discípulos ¿de quién? Del apóstol, del profeta, de aquel y de aquellos, pero no de Jesús. Porque los verdaderos discípulos, como los que ya leímos, que dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ahí ya Jesús es exclusivo, ya es excluyente, ¿sí? Versículo 10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y repito, ¿se entiende? Nunca llaméis a nadie maestro en sentido absoluto, porque hay maestros de la Biblia. ¿Han leído los 10 mandamientos? Sin duda, ¿verdad? Bueno, los 10 mandamientos, ahí si los examinamos detenidamente, que ahorita no va a ser el caso, pero los 10 mandamientos, ahí está plasmado cómo Dios demandaba desde el Antiguo Testamento ser único, ser exclusivo en las vidas de cada uno. Y Él era excluyente de cualquier otro pensamiento y de cualquier otro Dios. Ahí en el Éxodo 20, versículo 3, donde menciona los mandamientos, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es ser excluyente, ¿no? O sea, en otras palabras, Dios dice, yo no voy a tolerar ningún Dios cerca de mí que tú tengas ahí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Eso es rechazo a las imágenes. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Tú Dios, el único, fuerte, o sea, nunca vamos a poder contra Él, celoso, pero no son los celos humanos, es un celo santo de querer ser el único Dios. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios como Él, no hay otro Dios que pueda salvarnos, ni hay otro Dios que pueda suplir las necesidades que solo Él puede. Pero a veces somos obstinados y no queremos entender. Algunos hasta allá andan predicando que somos dioses. Hágame usted el favor. Entonces, ¿cómo?
Y dice la Escritura, soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces el primer mandamiento era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Por consecuencia, un verdadero discípulo de Jesús por ningún motivo debe aceptar las filosofías del mundo. Por ningún motivo un discípulo de Jesús debe aceptar los criterios del mundo. No debemos aceptar ningún gurú. ¿Saben lo que es un gurú, no? Un maestro que pretenda suplantar a Jesús. Como el que les comentaba, no, la Biblia no lo dice, pero lo digo yo. Pues serás súper ungido y serás lo que tú digas que eres, pero Jesús es excluyente. Y yo me quedo con Jesús. ¿Ustedes con quién se quedan? Pues no hay duda para el verdadero discípulo. Todos los profetas del Antiguo Testamento, todos ellos denunciaron constantemente los ídolos que Israel levantaba y suplantaban a Dios, y los rechazaban y predicaban y los derribaban. Jesús no admite términos medios. ¿Eres frío o caliente? ¿Sí o no? ¿Eres o no eres? Porque a los tibios los vomita. Entonces vemos que las demandas de Jesús pues son sí o sí. Si no, no podemos ser discípulos de Jesús. ¿Ah? Yo no puedo decir, yo soy discípulo de Jesús, pero pues también le pido al Señor San José. Pues no, ¿cómo? No hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Aunque José cuidó bien a Jesús cuando era, o aún su misma madre, la Virgen María. ¿Ah? Entonces, Jesús es el único maestro de quien un verdadero discípulo aprende. Él es el maestro por excelencia, porque Él fue el que dijo: vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y en otra parte, cuando lavó los pies a sus discípulos, Él no quiso enseñar algo que nosotros practicáramos de manera literal, aunque se hace. Él lo que quiso enseñar es el servicio, es el espíritu humilde, el corazón humilde. Dice: si yo, siendo el maestro y el Cristo, hago esto, ustedes deben hacerlos también, porque ejemplo les he dado. ¿Quién es el ejemplo máximo de perdón? Él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién es el ejemplo de amor? Él. ¿Quién es el ejemplo de cero egoísmo en el corazón? Él. Él es el máximo ejemplo para nosotros, y Él es nuestro maestro por excelencia. Pero los que somos maestros tenemos que enseñar a ese Jesús y a la vez ser el mejor ejemplo posible, y ahí es donde está el reto. Pablo les decía a los corintios y a los filipenses: todo lo que oísteis y visteis en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con vosotros. Suena medio orgulloso, ¿no? Pero no había nada de orgullo allí. Lo que pasa es que Pablo sabía que él era un verdadero discípulo y que él les daba buen ejemplo a los corintios. Una vez les dije estábamos en una conferencia de pastores y les dije: hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos ir este domingo que viene, pararnos en el púlpito y decirle a la gente que pastoreamos: todo lo que ven que yo hago y digo y eso hagan, y Dios va a estar con ustedes? Y todos así nerviosos, ¿verdad? Pues es que el nivel está bastante aceptable, ¿no? No, porque si damos mal ejemplo, un carácter del demonio, y todo el mundo gritándole: tú a ver aquí, no es para nada. ¿Qué es eso? Eso no es ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes, o a los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ese es el nivel.
No, ahora los ves ahí, hasta malas palabras dicen en el púlpito. Y se agarran maldiciendo. El que se meta conmigo, lo maldigo, dicen. ¿Qué es eso? Un montón de payasos nada más, falsos. Esos no son ministros de Dios. ¿O sí? Pero fíjese qué cosa. La gente sigue escogiendo a Barrabás. Los defienden más a ellos que al mismo Jesús que murió por ellos en la cruz. Qué cosas, ¿no? Sí, que los perdone porque no saben lo que hacen. El discípulo de Jesús sabe que seguir a Jesús es algo irreversible. O sea, los discípulos de aquel tiempo sabían que en el momento en que el Señor los llamaba y decían, yo soy discípulo, o sígueme, y ellos lo hacían, ya no podían volver atrás. Vamos a Lucas 9:57. Porque él dijo lo que vamos a ver ahorita. Lucas 9:57, miren, dice así: yendo ellos, o sea, iba Jesús con sus discípulos, y pues otros ya escuchaban, ya empezaban a darse cuenta. Uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, este cristiano, o este candidato a discípulo, mejor dicho, tipifica o representa al que quiere ser discípulo, pero el típico discípulo acelerado. ¿Entiende? Emocional, así que oye algo, no, sí, yo. Dice, ¿cuántos de ustedes donarían su casa para la obra del Señor? Primero los manipula, entonces está bien emocionado, yo. Y la esposa está por, no, sí, tú cállate. Es mira la casa, yo voy a, sí, y dan la casa. Y después ya no saben qué hacer. Pero si es de Dios, no hay ninguna contrariedad, ¿sí o no? Y después hay un montón de broncas, porque hay muchos, las emociones son fácilmente manipulables. Y este candidato discípulo pues miraba los milagros, la multiplicación de los panes, los peces, todo, entonces como que se emocionó, te seguirá donde quiera que vayas. Era muy atropellado, precipitado, no estaba calculando el costo de seguir a Jesús. Emocionalmente estaba muy acelerado. Y fíjense Jesús lo que le advierte. Le dice en el versículo 58, como diciendo, bueno, ¿me quiere seguir? Y lo vio así bien emocionado, dijo, ahorita le bajo los humos a para que calcule bien, para que no se des que ahorita está llorando, padre, y al rato anda ya otra vez haciendo lo mismo que antes y la gente pisotea el evangelio. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Estás dispuesto a seguirme en cualquier circunstancia? Mira, las zorras tienen su cuevita y las aves tienen su nidito. Yo a veces no tengo ni dónde recostar la cabeza. ¿Aguantarías eso? Entonces ya el emocionado discípulo así como, bueno, pues lo voy a pensar mejor. Sí, piénsalo. Sí. Carlos Spurgeon, un famoso predicador de allá del siglo XVIII, él en su libro Discurso a mis estudiantes, decía que cuando alguien venía a hablar con él porque querías engrosar las filas del ministerio e ingresar a la escuela bíblica que él tenía, dice, él escribe, yo siempre trataba de desanimarlos lo más posible y los ponía ahí enfrente y les decía, así es que tú quieres ser ¿qué? Yo quiero servir al Señor, pastor. Aunque a veces vas a tener escasez, sí. Aunque a veces muchos te van a rechazar y tal vez te apedreen, sí. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por Él? ¿A que te difamen, te calumnien y digan un montón de mentiras contra ti? Sí, dice, si al final de una hora de estarle diciendo todas las consecuencias
que pasa un verdadero discípulo, todavía decía que sí, yo lo aceptaba en la escuela. Pero muchos, dice, muchos, a los 10 minutos ya estaban, ¿a poco uno tiene que pasar todo esto? ¿A poco uno tiene que...? Porque ahora lo que inspira a muchos a querer ser pastores o ministros de Dios es la imagen que ven en muchos, que se suben aquí y dicen, ya tengo un Lexus 2013. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque yo sí tengo fe. ¿Y usted? ¿Cuándo lo veo? Cuando menos en un Civic Honda. Y ya ando sobre el Mercedes-Benz, el 500 no sé qué. Porque un hijo de Dios merece eso o no. Y todas las ovejitas, sí. Y les hablan de todas las bondades que el mundo ofrece. Fíjate nomás. Entonces, como los ven en sus Lexus y que todo el mundo les rinde pleitesía y les besan el anillo, y con 4 o 5 guardaespaldas y así con un aire así de grandeza, yo quiero servir a Dios, dicen. Y quiero ser como Él. No, por favor. No, mejor quieres ser como Jesús. Nada más que eso te va a costar. Cuando a mí Dios me llamó al ministerio, me lo dijo clarito. ¿What? No, sí. Es como que si Jesús le hubiera dicho a aquel hombre, mira, antes de seguirme, piensa en lo que vas a hacer. Antes de seguirme, calcula el costo. No quiero que ahorita vengas así todo emocionado y al rato ya estés diciendo, ese ni lo conozco. No sé qué. O llegue otro maestro y lo sigas a él. No, calcúlale. Jesús no quiere seguidores arrebatados, llenos de emoción. No, que solo son simpatizantes temporales. Él quiere gente sólida. Amén. Jesús quería discípulos que supieran bien lo que estaban haciendo. Él les habló de cargar una cruz. Él les habló de amarlo a Él por encima de las personas más amadas, como pueden ser tu papá, tu mamá, tu esposa, tus hijos. Él les habló de renunciar a todo por causa de Él y del Evangelio. Es como si le dijera, ¿me amas lo suficiente para hacer todo esto? Entonces Jesús, ese hombre que se le acercó, pues ya no se sabe si lo siguió o no. Solo aquel día vamos a darnos cuenta, ¿no? Pero si le siguió, significa que, y allá pues sin duda vamos a tener toda la eternidad para preguntar, oye, ¿quién fue el que llegó a ti así todo acelerado? No, pues aquel. Oye, a ver, ¿cómo estuvo? No, pues yo me aceleré. Y sí, estaba bien emocionado porque miraba milagros y todo. Pero cuando el Señor me miró y me dijo, ¿estás dispuesto a pasar cualquier cosa por seguirme? Pues lo pensé bien, dije, sí, y aquí estoy. Una vez una joven asistió a un concierto de un violinista muy famoso, un ruso, y estaba dando un concierto impresionante de violín, y todos estaban extasiados, y cuando termina la última nota, todos se levantan y aplauden, y estaba la muchacha ahí en la primera fila, y estaba hasta llorando, porque la música produce muchas emociones, ¿no? Y ella quería ser violinista, y cuando termina el concierto, ella se sube a la plataforma, y va y le dice, ¿me permite darle un abrazo, maestro? Y le dice, sí, por supuesto, y le da un abrazo. Y le dice, ¿qué daría mi vida por tocar como usted? Y le contesta el anciano violinista, eso fue lo que hice yo. Di mi vida. Y practicaba 8 a 10 horas diarias. Uno de los mejores futbolistas que ha tenido México es Hugo Sánchez. Y él triunfó en uno de los países más difíciles, en España, en Europa, en el mejor fútbol que hay. Pero no fue casualidad, fíjense. Desde que él vivía en el DF, él entrenaba al igual que todos, pero se quedaba 4 horas más después de que todos se iban ya a descansar, porque estaban bien cansaditos. Se quedaba a pegarle a la pelota,
a pegarle, practicar de este lado, a las chilenas, lo de esto y por acá. Y cuando estaba en España, que estuvo en el Real Madrid y en el Real Atlético de Madrid, hacía lo mismo. No en balde, fue 3 veces consecutivo. ¿O cuántas? 5, 5 veces. Mira, tú sabes más que ojalá supieras eso más que la Biblia. A ver, ¿qué fruta fue la que comió Adán en el huerto? No, tremendo. Y, o sea, no fue casualidad, ¿entienden? Entonces, para ser un discípulo, ahora sí que de calidad, ya entendió la analogía, ¿no? Si usted quiere entregar su vida a la guía de un explorador, como aquellos que quieren explorar el Amazonas, solo había 3 exploradores que conocían a la perfección, de palmo a palmo, por dónde. Y contrataron a ese explorador y estaban inseguros. Oiga, pero mira, si me van a estar cuestionando a mí, si conozco no el camino, mejor consíganse otro. Yo lo conozco. Si confían plenamente en mí, simplemente síganme y ya. Pero ya cállense. Es lo mismo. No podemos estar con Jesús. Señor, ¿ya viste lo que me hicieron? Ya vi, no estoy ciego. Todo lo ve. Ay, Señor, ¿acaso podrá suplirme esto? Como los judíos. ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? No, no puede, fíjate. Claro que puede. Entonces, o como aquel que dice, yo quiero ser campeón de atletismo. Y el entrenador le dice, ¿tú quieres ser campeón? ¿De verdad quieres ser campeón? Sí. ¿Estás dispuesto a todo? A todo. Ok, mañana empezamos a las 5 de la mañana. ¿Qué? Pues a las 5 de la mañana. Nos vamos a ir allá a la montaña y te vas a venir corriendo tú solo. Yo me voy a venir a la bicicleta. No, pero, y mira, ¿no vas a ir a fiestas? Te vas a abstener de comer hamburguesas, vas a tener que alimentarte así y vas a tener que entrenar tantas horas al día. Ay, no, yo pensaba que no, pues me tomo un Rockstar. O un Red Bull y con eso lo hago. No, pues ¿cómo? No. Ok, ¿quieres ser campeón? ¿Quieres ser campeón? Tienes que decirte lo que yo te diga. Tienes que hacer lo que yo te diga. Bueno, el verdadero discípulo, si quiere demostrar que es un hijo de Dios, tiene que hacer lo que Él dice. ¿Sí o no? Entonces, cuando alguien te ofende, ¿qué te dice Él? Perdónalo. ¿Y qué dicen muchos cristianos? Porque el que se mete conmigo va a saber con quién se metió. El que me la hace, me la paga. Yo soy cristiano, pero yo le rompo la boca. Esos son los discípulos de hoy. Pero de esos no hay aquí, ¿verdad que no? Por fe. Fíjate, vamos a Lucas 9:59. Fíjate, primero llega uno bien acelerado, precipitado, pero luego aquí dice, y dijo a otro. O sea, ahora Jesús le dijo, sígueme. Nada más eso, sígueme. Él le dijo, Señor, fíjate, le llamó Señor, pero le puso condiciones. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. O sea, le puso una condición, sí te sigo, pero primero con esta condición, primero déjame que yo vaya y entierre a mi padre. Mira, te voy a decir una cosa, el que pone las condiciones es Él, el que pone los requisitos es Él. A ver, ¿cuántos de ustedes han ido a solicitar un trabajo y ustedes son los que ponen los requisitos? Oiga, yo quiero el puesto de manager, pero le voy a decir una cosa, yo no voy a trabajar ni viernes, sábado ni domingo. ¿Qué le parece? Y el dueño te va a ver, o el que te está contratando, te va a decir, ¿cómo? ¿Perdón? Sí, no, yo puedo con el puesto. Pero mire,
viernes, sábado ni domingo voy a trabajar. Y voy a entrar a las 9 de la mañana todos los días. ¿Cuántos van a tener ese trabajo? ¿Quién pone las condiciones? Pues el dueño, ¿no? ¿Quién es el dueño del universo? ¿Quién es el dueño de nuestras vidas? ¿Quién es el que pone las condiciones? Yo siempre he dicho que las ovejas no son tontas. Las hacen parecer como tontas, pero no lo son. Cuando se les hace pensar, saben responder como ahorita. ¿No? ¿Verdad que no es complicado? Lo entendemos perfectamente. Él es el que pone las reglas. Entonces, aquí vemos, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Esto puede mostrar tal vez cierta indecisión, cierta actitud de vacilar, así de dudar en seguir a Jesús. Entonces pone condiciones para servir a su maestro. Es como si le hubiera dicho, te seguiré algún día, Señor, cuando haya muerto mi padre y pueda marcharme de casa. Lo que estaba haciendo este hombre era aplazar su decisión para seguir a Cristo. Jesús conoce el corazón humano. Por eso es que Él siempre nos dice hoy, sígueme hoy, obedéceme hoy. Porque Él sabe que si nosotros no lo obedecemos hoy y dejamos pasar el tiempo, nos hacemos los desentendidos. La respuesta de Jesús también es contundente en el versículo 60, Lucas 9:60. Jesús le dijo, o sea, no le dio tiempo, ni Jesús se sometió a los requisitos de él. Hoy, fíjate, hasta predicadores que enseñan confundiendo lo que hizo este Gedeón, que puso una señal ahí, el vellón, ¿se acuerda? Que si es tu voluntad que amanezca mojado y amaneció así, y luego ahora seco y amaneció seco. Eso no debe ser una doctrina, hermanos, que algunos lo han hecho doctrina. Y ese es un error grave. El Señor los llama o nos dice que hagamos algo, bueno, si tú en 3 días haces esto, entonces yo lo hago. No, hermano. Eso no está bien, eso no está dentro. Y luego todavía los predicadores le atizan, pruebe a Dios, Él dice, probadme ahora. Pero está hablando de otro tema, no de eso. Entonces ahí están los cristianos diciendo, bueno, Señor, mira, dice el muchacho, aquella muchacha es la que me gusta. Entonces, si tú me la das, pero te doy una semana. Y le estamos haciendo la listita al Señor, ¿no? Y le ponemos nuestros requisitos y todo. Y Jesús le dijo, sin un solo espacio, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ok, no todos estamos llamados a estar en las filas del ministerio. Eso hay que entenderlo, ¿cierto? Pero si Dios te llamara, ¿qué vas a hacer? Yo era cuando Dios me llamó a mí era una persona, un cristiano normal, como cualquiera, que quería ser ingeniero, que tenía una grande visión. El Señor me dijo, mira, hazte un lado con tus sueños y visiones, porque lo único que te la pasas es dormido, porque para soñar hay que estar dormido. Entonces, vas a hacer lo que yo te diga o lo que tú quieres hacer. Y yo como que medio me peleé, un tiempito, no fue largo, pero sí así como que medio me peleaba con el Señor, de verdad. Pero no me daba espacio. Vas a hacer lo que tú quieres o lo que yo te diga que hagas. Hasta que finalmente dije, no, está bien, Señor, por lo que tú digas. Bueno, haz esto y deja todo y así. No me dio chance de nada. Y en ese momento yo dije, si tomo el arado, pues no puedo mirar atrás. Hay gente que dice, yo antes de ser cristiano me iba mejor. ¿Los ha oído? No, pues vete. ¿Qué haces aquí? Si te va mejor, vete aquí. Nada más que ese me va mejor,
lo reducen a lo material. Y otra vez están como el amigo de Napoleón, todo miope. No ven lejos, nada más así cerquita, pero lejos no. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Versículo 61, Lucas 9, 61. Este es otro, dice. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí la palabra apto significa digno, ¿sí? O que es idóneo para vivir en el reino de Dios, porque el reino de Dios, Dios tiene un reino, se conoce como el reino de Dios, pero el reino de Dios está ahora en los corazones de los hombres, dijo Jesús, ¿sí? En ese reino hay gente que vive en ese reino, se entiende que somos los cristianos. Ahí hay un rey que reina. ¿Quién es? Jesús, ¿sí? Y hay unas leyes que rigen las vidas de los que viven en ese reino, que es la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es: ¿el Rey Jesús reina en nuestros corazones? Esa es la pregunta. Jesús le dijo, pues, en el versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que le está diciendo a este candidato discípulo es una verdad que nadie puede negar, fíjense. El que está arando, o sea, le pone una ilustración de algo que sin duda este candidato discípulo conocía, que era sembrar, porque en ese tiempo era muy común la siembra y todos miraban. Y le dijo: el que está arando no podrá hacer un surco derecho si voltea la cabeza para mirar atrás. Todos los que siembran, bueno, ahorita ya usan tractores y todo eso, pero todavía hay unos lugares en México donde todavía siembran con yuntas así a la antigüita, como sembraban en los tiempos de Jesús. Puede ser la yunta de bueyes o de caballos, qué sé yo, que van arrastrando, y el agricultor pone su mirada así y va dirigiéndolos, ¿entiende? Y salen los surcos bien derechitos, y el agricultor sabe, y estoy hablando de los agricultores de este tiempo, de aquellas regiones, que si va arando y de pronto mira hacia atrás y se distrae por acá, ¿qué pasa cuando usted va manejando? Va bien y todo, y suena el celular. Por eso la instrucción es no usar el celular cuando está conduciendo, ¿verdad? Está comprobado que provoca muchos accidentes. Pero no sé si ha notado, yo lo noté en Memo, lo noté en varios que contestan el celular cuando van manejando, porque fíjese, y si no, ponga atención, cuando su marido vaya y contesta, va bien, derechito, de pronto suena y nomás hace esto, un segundo, hace esto y ya empezó a hacerle así. ¿Se ha fijado? Y luego tiene que hacer así, y uno va. Es que un segundo basta para desviarse, si quitas la mirada del frente. Por eso dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús. Entonces tú vas, para caminar derecho, los ojos ¿en quién? En Jesús. Y ahí vas, ¿verdad? Algunos tienen en su corazón muchas cosas del pasado, o aman tanto muchas cosas que cuando ponen su mano en el arado dicen: ay, y le hacen así, y ya empezaron a desviarse. El discípulo verdadero pone sus manos en el arado y mira hacia adelante, jamás mira hacia atrás, porque entiende que no puede desviarse. Jesús jamás aceptará a un discípulo tibio que mira hacia atrás y luego hacia adelante, porque es un discípulo que siempre va a estar corrigiendo y no va a poder caminar como Él quiere que caminemos. Absolutamente nadie puede alegar, por lo tanto, que Jesús jamás nos advirtió en lo que consistía ser discípulos de Él.
Nadie va a poder decir, Señor, es que a mí nunca me explicaron, nunca me dijeron, nunca. No. Mateo entendió perfectamente bien lo que significaba ser discípulo de Jesús. Nosotros tenemos que entenderlo también. Él dejó todo. Dejó su dinero en la mesa de los impuestos. ¿Se acuerdan? Y siguió a Jesús. Pedro y Andrés dejaron sus redes, dice la Biblia, y lo siguieron. Y a lo mejor alguno dirá, ¿por qué tan drástico, pastor? ¿De verdad tiene que ser así? Bueno, si no somos capaces de hacerlo así como Él dice, entonces no podemos ser verdaderos discípulos de Jesús. Podemos ser simpatizantes. Pero en el momento en que ya no llenen nuestras expectativas, nos vamos. Oye, ¿y el hermano fulano? No, pues ya no lo veo. Y luego te los encuentras por ahí en el Sam's, en Walmart. Oye, hermano, ¿y dónde han dado? No, pues es que, no, yo le pedí y no me daba nada. Y yo le decía que esto, y no, él. Nomás andaban siguiendo el sándwich de pescado. Los que estuvieron en la mañana entienden, ¿no? Un poco más. Jesús jamás admitirá, pues, por otro lado, que sirvamos a dos señores. Ustedes saben esto. Siempre va a exigir ser el único. Así son las cosas. Las reglas las pone Él, no nosotros. Él debe estar por encima de todos los que amamos en esta vida. Él lo dijo, si alguno viene a mí y prefiere a su padre o madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún ama más su propia vida que a mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos a desatendernos de nuestra esposa, de los hijos, del trabajo? No. Lo que Él está diciendo es que no debe estorbar. Les voy a poner un ejemplo. Como les voy a poner un caso de la vida real. Un joven de allá en Guadalajara, hijo de una familia muy rica, de ahí de los Altos de Jalisco, de la zona lechera, donde tiene un montón de vacas y tienen mucha plata. Lo mandaron a estudiar a Guadalajara, a la Autónoma de Guadalajara. Bueno, un joven de ahí le compartió y el joven aceptó a Cristo, se arrepintió de sus pecados y comenzó a caminar con Cristo. Él fue a su tierra y le predicó a su papá, a su mamá, y que nomás lo miraban, él me lo contó, y me dijo, pues en este día nuestro hijo ha muerto, olvídate de tu herencia, nosotros somos de tal religión, ustedes me entienden, ¿no? Y esto es lo peor que nos pudo haber pasado, pues estás desheredado y desde este momento dejas de ser nuestro hijo, así es que escoge, o tu Cristo o nosotros. Y yo lo estaba mirando y dice, ¿sabe qué, pastor? No lo dudé un solo momento. Les dije, pues me quedo con Cristo, porque el dinero se me puede acabar. Dale lo que me toca, dáselo a quien tú quieras, pero yo ahora soy inmensamente rico. Le dije, ¿tú le dijiste eso a tu papá? Le digo, dice, sí, le dije. Dice, y no me importa. Bueno, ese es un buen candidato, ¿no? Y ahí anda el joven, bien firme en el Señor. Estuvo dispuesto. Si la gente lo que más ama es el dinero, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿quiénes fueron algunos que codiciaron? De la iglesia, cristianos. Porque dice, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe. Primero de Timoteo 6:10. Se extraviaron de la fe, o sea, quiere decir que estaban dentro. Y hoy vemos un montón de extraviados por todos lados, los vemos con una visión impresionante. Hay predicadores que no tienen otro tema más que el dinero, no saben hablar de otro tema más que el del dinero, puro dinero, no saben otra. Dice, nuestra iglesia es una iglesia de prosperidad, y puro dinero, y puro dinero, como si ese fuera el mensaje del evangelio.
¿Y qué si el Señor les dijera, ¿estás dispuesto a dejar todo eso? Le van a decir, no, ni soñado, Señor, ni en sueños dejaré yo esto. Prefiero quedarme con mi ministerio de prosperidad que seguirte a ti, que a veces no tienes ni dónde recostar tu cabeza. No, ¿cómo? Entonces las demandas son costosas. ¿Todavía quieren seguir ser discípulos de Jesús? Sí. De veras, piénsenselo bien, ¿eh? No, de veras, porque... Ay. Mira Lucas 9:23. A ver, les voy a hacer una pregunta mientras abren Lucas 9:23. ¿Cuántos tienen proyectos personales? A ver, levanten la mano. Sean sinceros, ¿eh? Así de que yo tengo planeado esto. A ver. Bueno, piensa en grande y recibirás cosas grandes, porque tienes un Dios grande. ¿Todos dicen? Suena bien, ¿no? Suena así como con mucho poder. Piensa en grande, sueña en grande. Piensa hacer grandes cosas para Dios. Sueña en grande con lo mejor, porque tienes un Dios grande, el más grande de todos los dioses. Suena bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero no es bíblico. ¿Cómo? Lucas 9:23. Y decía a todos, ahí ya no es a unos, a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. ¿Saben qué significa negarse a sí mismo en la Biblia? Renunciar a todos tus proyectos personales, a todos tus anhelos, a todas tus visiones y revelaciones y sueños guajiros. ¿Cómo? Si yo siempre he oído desde que me convertí, dirán algunos, que sueñen grande, que piensen grande. Escuchen bien, pongan mucha atención. Díganme un solo versículo en la Biblia, que al cabo yo no llevo prisa, nos podemos estar 3 horas aquí. Pónganse a leer ahorita la Biblia. Y díganme un versículo donde Jesús le haya dicho a alguno, como a Moisés, a Abraham, a Jacob, a Pedro, a Pablo, al que tú me pongas, que le haya dicho, a ver, Abraham, ¿qué quieres hacer para mí? Piensa en grande. A ver, ¿cuál es el anhelo de tu corazón? ¿A quién? Dígame a un solo caso donde Jesús le haya dicho, le haya dado la oportunidad de extender, de expresar su grande anhelo de servirle. No hay uno solo, hermanos. Siempre fueron órdenes. Moisés, ve y libera a mi pueblo. Pero soy tartamudo, a mí no me importa si eres o no tartamudo, tú ve y... Abraham, te voy a multiplicar como las estrellas del cielo y te voy a dar una descendencia, pero soy viejo y mi esposa es estéril. ¿Hay algo imposible? Y Sara se rió. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿A poco le dijo a Mateo, si quieres, mira, si te nace, si sientes, puedes seguirme? Necesito quien apoye mi ministerio. Necesito ayuda. Pues sí, soy el creador del universo, pero sin ustedes no puedo. Anda por allí uno diciendo frases que suenan bien bonitas, pero que son totalmente antibíblicas. Y seguramente ustedes han oído esta frase. Ahí les va. Dicen, tú vales tanto que Dios prefirió morir en la cruz que quedarse a vivir solo en el universo. Y los creyentes están oyendo y empiezan a llorar. ¿Se la creen? Suena bien. Tú vales tanto, eres tan importante para Dios, que Él prefirió enviar a su Hijo para morir en la cruz que quedarse a vivir solo en el universo. Por favor, hermanos, antes de que existiéramos, Él ya era Dios. Y Él nos creó porque es un Dios creativo. Y Él, antes de que fuéramos nosotros, Él nunca ha tenido necesidades.
ni tiene necesidades. ¿O sí? No tiene necesidades. Él dice, a ver, ¿a quién le voy a pedir yo consejo? Él dice ahí en Isaías. ¿Acaso le voy a pedir consejo al sabio? ¿O qué? ¿Le va a pedir permiso a aquel para hacer lo que él quiere? Yo soy Jehová y hago las cosas que quiero, dijo. Pero suena bien, pero no es bíblico. Ahora, ¿por qué murió por nosotros? Porque nos amaba, pero no porque, no, si no lo salvo me quedo a vivir solo. Arcángel Gabriel, tú y yo solos, aquí, en el universo. No, son puras frases hechas, ¿entienden? Son frases centradas en nosotros y no en Dios. Y el Evangelio se debe centrar en Cristo, no en la necesidad nuestra. Aunque Él, viendo nuestra necesidad, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero el mensaje debe centrarse en las demandas de Él, no en lo que yo quiero. Espero hayan entendido esto. Porque si yo quiero servirle, me van a estorbar muchas cosas. Pero yo quería ser ingeniero. Yo no terminé mi carrera universitaria, pero yo quería ser ingeniero. Pero el Señor me dijo, ahora quiero que dejes todo y me sirvas. Pero yo quiero ser ingeniero. Bueno, ¿me sirves o no? Ahorita, decídete. Cuando ya me dijo ya, pues yo tuve que decidirme. Y es una decisión que por supuesto no me arrepiento de ella. Porque si hay algo más honroso para un ser humano, es que de entre la multitud de sus hijos te llame para ser uno de sus cuidadores de su rebaño. Por eso es que los que dicen que son pastores y son llamados para pastorear y formar discípulos del Señor, y luego se envuelven en la política y dejan el pastoreo para ser diputados o senadores, es la peor traición que le puedan hacer al Señor. Cambiar semejante llamamiento de ministrar las cosas de Dios a los hijos de Dios, para luego hacer política en el Congreso, como si Dios necesitara la política, que es lo que hoy prevalece. Hoy los pastores dicen, hay que hacernos amigos de los políticos para luego decirles que nos ayuden. No, nosotros no necesitamos la ayuda de los políticos, necesitamos la ayuda de Dios. No, y luego ¿de quiénes? ¿De quiénes? Yo cuando necesito algo no voy con el alcalde de la ciudad, oiga, necesito ladrillitos para poner una pared ahí para los niños. No, ¿yo qué le voy a andar pidiendo al hombre? Le pedimos a Dios, que es el dueño de todo. Yo no tengo que andarme rindiendo a los pies de ningún político. Pues muchos lo están haciendo y eso es bien triste. Renuncio al pastoreo, porque me voy a lanzar como presidente de mi nación o del Congreso. Dicen, tu llamamiento se me hace así medio, pero creo que te soy más útil siendo senador. Si así hubiera sido, él te hubiera hecho senador antes de llamarte al ministerio. ¿Sí o no? Entonces, el discípulo de Jesús debe saber que Él está por encima de nuestros proyectos personales. Y nosotros tenemos que estar dispuestos, si de verdad queremos ser verdaderos discípulos, a preferirlo a Él que nuestros sueños. Entonces, cierro este punto, mire, el Señor nunca nos va a pedir qué queremos hacer para Él, ni nos va a pedir permiso de nada. No, Él es el que pone las reglas. El discípulo, el maestro nada más obedece, ¿sí o no? Jesús, por otro lado, debe estar por encima de las cosas materiales, porque estamos también en el punto de que Él es exclusivo y excluyente. En Mateo 6:24, Él lo dijo, ninguno puede servir a dos señores. ¿Cuántos? Ninguno. Significa ni uno solo puede servir a dos señores. Él está hablando del dinero
Fíjate, está bien interesante este versículo porque dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al otro y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, no puedes decir yo voy en pos de Dios y a la vez ir en pos de los bienes de este mundo. Porque esas son las añadiduras de Dios. ¿Sí? Pero debemos de ir en pos de Dios. Ahora, aquí quiero que pongan mucha atención, porque el Señor Jesús personalizó, en este y en otras escrituras, personalizó el dinero. Lo llamó como un Dios, como un Señor. Nadie puede servir a dos señores. Porque la palabra aquí riquezas es del griego mamón, el Dios de la riqueza, de la antigüedad. O sea, personificó al dinero como un Dios, porque un Dios es alguien que señorea, y Jesús es Señor, que señorea, que gobierna, ¿entienden? Que ordena. Entonces no podemos servir a Dios y a las riquezas, porque muchos sirven al Dios dinero, ¿sí o no? Y se rinden ante Él. Fíjate, si tú dices, yo voy a asistir al evento, ok, pero resulta, ¿qué pasaría si algunos de ustedes, ahorita en el receso, les llama el patrón y le dice, te voy a dar $1,000 si vienes y en 1 hora me haces este trabajo, pero resulta que el trabajo es a las 7, a la hora que inicia aquí? ¿Qué harían? Miren, sin duda que algunos lo verían como Dios me está bendiciendo. Lo verían como una bendición. Los cristianos de hoy asumen que cuando llega dinero es bendición, pero no siempre, ¿eh? No siempre. A veces Dios te prueba. A ver quién está señoreando. Ahora, ¿qué harías? Se la pensarían algunos, ¿verdad? Dirían, híjole, $1,000, yo pago 800 de renta y mañana se vence. ¡Ay, gracias, Señor, por suplir! Bueno, ¿qué nos dice la Biblia? Busca primero el reino de Dios y su justicia. O sea, desplazar las cosas de Dios para la obtención de lo terrenal, créamelo, que no es de Dios. Pero Dios puede estar permitiendo esa prueba o aún tentación. Miren, qué bueno que ahora los teléfonos tienen cámara. Les voy a tomar una foto para que se vean luego. A ver, primero los de acá. No, pero no les voy a avisar. No les voy a avisar, pero les voy a hacer así. Y luego los de acá. Hasta va a agarrar a los que están durmiendo. Aquí van a salir. No, es que se habían de ver las caras. Bueno, yo sí puedo hacerlo, ¿no? Pero hay todo tipo de expresiones. Hay unos muy pensativos, así como que les está cayendo el 20, ese es un mexicanismo, así como que. Y otros están así. ¿Quién les habla esto así? Así como, ¿a poco? No me diga. No, usted es un exagerado. No, espérame, yo no. Porque yo no estoy hablando mi mensaje. Lo que yo les estoy hablando no es mío. Yo nada más estoy enseñando lo que él enseñó. Otros están así. Otros están así. Hijo, es tremendo. Otros así. Están como el primero, están pensando, ¿no? Así como. Uno que otro está con una lágrima, así. Yo qué sé que Dios está diciendo. Lo que sí sé es que nos está diciendo, si quieren ser verdaderamente mis discípulos, aquí está. Eso es todo. Jesús debe estar por encima aún de la búsqueda de honores terrenales. ¿Quién no busca el reconocimiento y la fama? Todo el mundo anda reconociendo, buscando eso. Y las televisoras le atizan, traiga a su hijo que cante.
Y ahí están los niños de 5 años cantando como Vicente Fernández. Y todos dicen, ¡ay, qué talento! No, pobres niños, créamelo, pobres niños y estos explotadores. Y luego, ¿qué quiere ser? Quiero ser como Madonna, dice la niñita ahí, pobrecita. Y otro dice, ¿y tú qué? Yo como Michael Jackson, pobrecitos. Y los papás se sienten orgullosos de que sus hijos bailen y canten como Michael Jackson y se sienten orgullosos. Y uno que otro cristiano despistado dice, mi hijo canta re bien, pero allá en la iglesia no hay futuro. Entonces yo lo voy a llevar a un casting allí a Telemundo para que lo vistan de charrito y cante como el potrillo. La gente busca todo eso en el mundo. ¿Saben por qué hoy los cantantes cristianos buscan cantarle al mundo y que les den Grammys? Porque están buscando reconocimiento y fama. Hermanos, no entendemos, vemos la historia y no entendemos. ¿Ustedes saben de dónde salió Donna Summer? De una iglesia. ¿Ustedes saben de dónde salió Aretha Franklin? De una iglesia. Beyoncé, ¿saben de dónde salió? De una iglesia, cantaba en un coro. Elvis Presley cantaba en la iglesia bautista en un coro. ¿O no sabían eso? Investiguen un poquito. Pero los más grandes cantantes que han impactado este mundo salieron de la iglesia. Y vuelven a hacer lo mismo. ¿Qué hizo Amy Grant? Lo mismo, se fue a cantarle al mundo, empezó a rebajar sus letras. ¿Qué hacen los cantantes de hoy? Lo mismo. ¿Por qué? Porque anhelan la fama, el reconocimiento, el aplauso y el dinero. Se me viene a decir que es para ministrar al mundo. No, eso que te lo crea tu abuelita, que ya se murió. Pero eso yo no lo puedo creer, porque si hay algo que Dios dice que nos despojemos es de la búsqueda de los honores terrenales. Si no, ahí les va. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No les dice más bien, prepárame la cena? Cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo, o sea, el amo, porque hizo lo que le había mandado? Y dice Jesús, pienso que no. Estoy leyendo en Lucas 17. Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que el Señor no nos da el mínimo espacio para que nos quedemos con el reconocimiento, ni la gloria, ni fama. Aquí dice, mira, cuando hagas lo que tienes que hacer, di simplemente, soy un siervo inútil, que hago lo que tenía que hacer. Yo me acuerdo cuando empecé a crecer en las cosas de Dios, pues que uno ve ahí los íconos del evangelio, ahí en las plataformas, en los púlpitos, y siempre presentaban, y lo siguen haciendo, a los predicadores como el gran siervo de Dios, ¿verdad? El gran, entonces el gran, o sea, el gran quiere decir el grande, ¿verdad? Y luego el otro sube y empieza. Yo he viajado por todo el mundo. Yo he escrito 15 bestsellers. Yo hice el otro, yo hice el otro. Yo soy consejero de presidentes. Yo como con ellos y le pasan hablando de todas sus grandezas, de todos sus grandes logros. Yo nunca he escuchado que presenten a uno y digan, con ustedes el gran inútil, pásale inútil, órale, cumple con tu ministerio, predícales. ¿Cuándo han oído eso? Nunca. No, esto va en contra del evangelio de la autoestima, que tiene pura psicología. Porque esto va en contra, ¿cómo? ¿Siervo inútil yo? No, yo sí soy. No, es que el Señor no permite ningún logro, que nos quedemos con la gloria. Y Pablo lo entendió, ayer lo leímos. Cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿qué? Las he estimado como pérdida, las tengo por basura. Y lo que Pablo tenía por basura, lo tienen por currículum muchos. Lo anotan en el currículum.
Esto no lo vemos en el Maestro Jesús, que les haya dicho a sus discípulos. No, 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 no. Por eso, mira, si Dios te usa, dale la gloria. Hay cristianos que se enorgullecen hasta porque hablan en lenguas. Yo hablo en lenguas. Y, pues mira qué actitud tienes. A mí Dios me usa poderosamente. Pues, ¿y? No, pues es que sin mí, como les contaba, ya no sé si fue en Portland o acá, que un hermano les dijo, y se la creyeron, no, fue allá en Portland, que les dijo, miren, si ustedes no hacen lo que yo les digo, me voy de esta iglesia y Dios se va conmigo. Así es que a ver qué hacen. Y todos le rogaron al pastor, no, no se vaya, no se vaya. No, ahí un cristiano bien ubicado, pues lárguese. El que necesitamos es a Dios, y usted, si Dios lo mandó, sea inútil y haga lo que tiene que hacer, predíquenos y enséñenos. No, pues esto no le gusta al ego. No, pues le gusta que le digan que usted es campeón. ¿O no? Pues es que usted, el poder que hay en ti, saca el campeón que dicen algunos. No, mira, yo te voy a decir una cosa, si lo sacas te quedas peor, porque el único campeón que tienes es Jesús. Y si lo sacas pues te quedas peor. No, es que ya es un enredo, ya no sabe la gente. En nosotros no hay nada bueno, hermanos. Si hay algo bueno ahora es que Él lo puso y nos lo dio. Y Pablo decía, lo que yo hago no es por mí, es la gracia de Dios conmigo. Así es que si Dios te usa, oras por los enfermos, le predicas a uno y se convierte, qué sé yo, lo que tú hagas, dale la gloria a Dios. Porque todo nos es dado por gracia, hermanos, todo. Cuando tú, si logras hacer una gran empresa, dale la gloria a Dios, por favor. ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio el aire que respiras y no te lo cobró? Dios. Dale la gloria a Él. Si logras edificar, levantar una iglesia, decimos, yo levanté esa iglesia, decimos, pero no fuimos nosotros en realidad, son expresiones que se usan. Pero fue la gracia de Dios, porque Él es el que añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Pero nosotros nada más tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, que es predicar. Amén. Por eso es que el discípulo verdadero de Jesús entiende que la gloria es del Señor y a Él le pertenece. De esa manera, mira, con ese entendimiento, entonces el discípulo ya no toma el lugar del maestro. Y el discípulo siempre va a estar abajo, o sea, nosotros. Y siempre vamos a mirar así hacia arriba. Ahorita algunos se paran al tú por tú, así, y ven al Señor al mismo nivel, y se paran al tú por tú. Y le dicen, mira, cuando yo les cuente a ellos 3, tú haces lo que yo te diga, ¿eh? Y el Señor, ¿sí? Entonces, allá están ahí en su actuación. Cuando yo diga 3, 1, 2, 3, ahora, Señor, ahora, tócalos. Y empieza ahí el asunto, ¿no? Y el Señor ahí obedeciendo al predicador. Y luego, más. ¿Y qué es el Señor? Dice, ya con eso. ¿Más? ¿Qué más? Fíjense hasta dónde hemos llegado, al grado ahora nosotros de tener al Señor como siervo. Va a hacer lo que yo te diga. Venga el jueves, noche de milagros. Sí, ya planeaste tú para que el jueves Dios haga milagros. Fíjate nomás, qué atrevido eres. No, hermanos. Bueno, ¿todo eso por qué? Porque todos estos principios que debe saber un discípulo los han tirado por la ventana. Por eso. Tengo que terminar. Juan 12:42. Aquí está, miren. Juan 12:42. Toda la gloria es del Señor, pero miren lo que pasó en aquel tiempo. Con todo eso, dice Juan 12:42, con todo eso aún de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Aquí hay discípulos ya que creyeron, pero que estaban temerosos, ¿sí? ¿Por qué? Para no perder privilegios, para no ser expulsados de la sinagoga. Versículo 43,
porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, amaban más que la gente les diera a ellos el reconocimiento y cierta posición, y aún no perder esos privilegios y posición, que preferían no decir que creían en Jesús. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Quieren ser todavía verdaderos discípulos de Jesús? Bueno, si alguno todavía tiene dudas de lo que es ser un discípulo de Jesús y dice, ay, pastor, es que a mí todavía no me queda claro. Ok, le voy a decir lo siguiente para terminar. Ser discípulo consiste en esto. Es como esto, como firmar una hoja en blanco con tu firma y que Jesús la llene. A ver, díganme, ¿quién de ustedes firma un contrato en blanco para que el otro te cobre lo que quiera? Nadie, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque es de conveniencia, no. O sea, yo acepto las condiciones del auto, del refrigerador, de la compra de la casa, bajo este contrato de condiciones, acepto, pero antes lees las letritas, ¿no? Y el que no las lee, después se anda quejando. Es que yo no sabía, y ya le quitaron la casa. Es que, no, pero ahí estaba, usted nunca leyó las letras que estaban más abajo. Es que estaban bien chiquitas y me daba flojera, dicen. Yo cuando recién estaba convertido al Señor, que empecé a caminar con el Señor, pues leía la Biblia, me dieron un Nuevo Testamento de esos chiquititos. Yo decía, ay, ¿por qué están las letras tan chiquitas? Yo no sabía que había Biblias grandes, créamelo. Y decía, ay, ¿qué? Después me regalaron una ya más grandecita, y las letras chiquitas, dice, debían de poner monitos. Debían de poner así como figuras, pues, así un poco más ay, puras letras, qué aburrido. Así les pasa a algunos. Ahora, ¿tú estarías dispuesto a firmar una hoja en blanco y decir, Señor, tú llénala? ¿Cuántos estarían dispuestos? ¿Y que Él pusiera lo que Él quisiera? Oremos. Es que miren, a veces yo en lo personal preferiría que no dijeran amén, sino que como aquel que calculara, ¿no? Así, o sea, que no se precipitaran, porque hay un cierto grado de emoción al oír la palabra, ¿no? Y uno dice, sí, yo te seguiré, pero que Dios nos dé la gracia para que pasado mañana o qué sé yo, no diga, no, siempre no, fue solo una emoción, porque eras un simpatizante. Pero yo veo fe aquí desde el primer día, desde ayer, hay algo, hay verdadera hambre. Espero que Dios esté alimentándolos. Amén. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio de ser tus hijos, pero también ser tus hijos implica ser discípulos, y un discípulo nunca es mayor que su Señor. Un discípulo aprende de su Señor, y tú eres nuestro maestro. No hay otro maestro que lo sea por excelencia para nosotros. No hay ningún otro maestro que demande, ningún maestro puede demandar exclusividad, obediencia absoluta, incondicional, como hoy muchos lo hacen con algunos. No, pero el único maestro que sí puede pedir incondicionalidad, pedir lealtad extrema, eres tú, Señor Jesús. Porque tú como guía nos vas a guiar a la ciudad celestial. Como el Mesías Salvador es el único que nos puede salvar. Como el Maestro es el único que nos puede enseñar. Y nosotros solo somos servidores tuyos, siervos, esclavos de Jesucristo. Como decía Pablo, esclavo de Jesucristo. Y un esclavo no tiene derechos. El amo no le pide parecer, nada más le da orden. Nosotros somos hijos,
Somos discípulos, somos esclavos de Jesucristo. Pero no es una esclavitud que nos destruya, sino es una dependencia total que nos bendice y nos bendecirá eternamente. Padre, así como tú conocías el corazón de aquel que llegó, te seguiré a donde quiera, Señor. Y tú le contestaste, las zorras tienen cuevas, las aves nidos, yo no tengo donde recostar la cabeza. Tú conoces el corazón de cada uno. Yo solo te pido, Padre, que si alguno está titubeando, agarre fuerte el arado y no mire para atrás. Y que aquellos que están indecisos o dudando, no duden más y entreguen todos sus sueños, todos sus anhelos, todos sus deseos puramente terrenales, porque tú ofreces lo mejor, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, que nos has dado y hemos podido disfrutar, Señor, pero a la vez quedarnos pensativos, calculando el costo. Pero sin duda que tú tienes verdaderos discípulos en esta ciudad, Señor, en esta parte del país. Y probablemente algunos de tus discípulos genuinos que tienes aquí esta noche, tú los llamarás y les dirás qué deben hacer de aquí en adelante. A otros les demandarás negación para ser mejores padres, mejores esposos, tantas cosas que demanda el discipulado. Pero yo te doy gracias, Señor, porque aquí hay hambre, aquí sin duda que hay fe y deseos de seguirte por ti, Señor, porque te aman a ti y aman tu palabra. Y no solo por lo que les das, que aparte de eso nos das todas las cosas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, para que cuando vengan las pruebas de la vida y hay que negarse, hay que obedecer, no lo duden y tomen la mejor decisión, que es seguirte a ti, Señor. Ahí en el Éxodo 20, versículo 3, donde menciona los mandamientos, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es ser excluyente, ¿no? O sea, en otras palabras, Dios dice, yo no voy a tolerar ningún Dios cerca de mí que tú tengas ahí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Eso es rechazo a las imágenes. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Tú Dios, el único, fuerte, o sea, nunca vamos a poder contra Él, celoso, pero no son los celos humanos, es un celo santo de querer ser el único Dios. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios como Él, no hay otro Dios que pueda salvarnos, ni hay otro Dios que pueda suplir las necesidades que solo Él puede. Pero a veces somos obstinados y no queremos entender. Algunos hasta allá andan predicando que somos dioses. Hágame usted el favor. Entonces, ¿cómo? Y dice la Escritura, soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces el primer mandamiento era, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Por consecuencia, un verdadero discípulo de Jesús, por ningún motivo, debe aceptar las filosofías del mundo. Por ningún motivo, un discípulo de Jesús debe aceptar los criterios del mundo. No debemos aceptar ningún gurú. ¿Saben lo que es un gurú, no? Un maestro que pretenda suplantar a Jesús. Como el que les comentaba, no, la Biblia no lo dice, pero lo digo yo. Pues serás súper ungido y serás lo que tú digas que eres, pero Jesús es excluyente.
y yo me quedo con Jesús, ¿ustedes con quién se quedan? Pues no hay duda para el verdadero discípulo. Todos los profetas del Antiguo Testamento, todos ellos denunciaron constantemente los ídolos que Israel levantaba y suplantaban a Dios, y los rechazaban y predicaban y los derribaban. Jesús no admite términos medios. ¿Eres frío o caliente? ¿Sí o no? ¿Eres o no eres? Porque a los tibios los vomita. Entonces vemos que las demandas de Jesús pues son... Bien, abra su Biblia en Lucas 14, versículo 25. Voy a hablarles sobre las demandas de Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Vamos a ver las demandas de Jesús a sus discípulos. Dice Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, fíjense que a todos les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjate cómo hay unas imposibilidades para ser discípulos de Jesús. Uno es, aquí la palabra aborrecer no es en el significado que nosotros en nuestro idioma normalmente lo entendemos. Aborrecer de odiar, no. Aborrecer en la Biblia es una expresión muy propia de los judíos, se llama lo que se conoce como un hebraísmo. Así como los mexicanos tenemos mexicanismos. ¿Qué es un mexicanismo? Son expresiones muy propias de los mexicanos que solo nosotros entendemos. Y así cada pueblo, cada nación tiene expresiones muy propias, dichos muy propios que solamente los de esa cultura, de esa nación entendemos. Y los hebreos no eran la excepción. En la Biblia hay muchos hebraísmos, o sea, expresiones que son propias nada más del pueblo judío, que nosotros ahora tenemos que dar una explicación para que se entienda. Aquí no habla de odiar, aquí significa, es un hebraísmo que significa preferencia. O sea, lo que Jesús está diciendo, dice, si tú prefieres más a tu padre que a mí, a tu madre que a mí, a tu mujer, a tus hijos y hermanos y hermanas más que a mí, y aún prefieres tu vida más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, el verdadero discípulo de Jesús debe saber perfectamente quién es su maestro en sentido absoluto. ¿Quién es nuestro maestro en sentido absoluto? Jesús, porque hay maestros en la Biblia, es uno de los ministerios de Efesios 4:11. ¿Sí? Pero el maestro, un maestro humano, se puede equivocar, nos podemos equivocar. ¿Son sí o sí? Si no, no podemos ser discípulos de Jesús. ¿Ah? Yo no puedo decir, yo soy discípulo de Jesús, pero pues también le pido al Señor San José. Pues no, ¿cómo? No hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Aunque José cuidó bien a Jesús cuando era, o aún su misma madre, la Virgen María. ¿Ah? Entonces, Jesús es el único maestro de quien un verdadero discípulo aprende. Él es el maestro por excelencia, porque Él fue el que dijo, vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y en otra parte, cuando lavó los pies a sus discípulos, Él no quiso enseñar algo que nosotros practicáramos de manera literal, aunque se hace. Él lo que quiso enseñar es el servicio, es el espíritu humilde, el corazón humilde. Dice, si yo siendo el maestro y el Cristo hago esto, ustedes deben hacerlos también, porque ejemplo les he dado. ¿Quién es el ejemplo máximo de perdón? Él.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién es el ejemplo de amor? Él. ¿Quién es el ejemplo de cero egoísmo en el corazón? Él. Él es el máximo ejemplo para nosotros y Él es nuestro maestro por excelencia. Pero los que somos maestros tenemos que enseñar a ese Jesús y a la vez ser el mejor ejemplo posible, y ahí es donde está el reto. Pablo les decía a los corintios y a los filipenses: todo lo que oíste y si visteis en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con vosotros. Suena medio orgulloso, ¿no? Pero no había nada de orgullo allí. Lo que pasa es que Pablo sabía que él era un verdadero discípulo y que él les daba buen ejemplo a los corintios. Una vez les dije estábamos en una conferencia de pastores y les dije: hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos ir este domingo que viene, pararnos en el púlpito y decirle a la gente que pastoreamos: todo lo que ven que yo hago y digo y eso hagan y Dios va a estar con ustedes? Y todos así nerviosos, ¿verdad? Pues es que el nivel está bastante aceptable, ¿no? No, porque si damos mal ejemplo, un carácter del demonio, y todo el mundo gritándole: ve tú, a ver, aquí, no es para nada. ¿Qué es eso? Eso no es ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo, términos de absolutos, es decir, mi palabra, lo que yo pueda decir, no es infalible porque no soy Dios. ¿Entienden? O ningún maestro puede ponerse por encima del maestro por excelencia, que es Jesús. A eso es a lo que se refiere. Y luego dice en el versículo 9: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ok, Pablo les dice a los corintios que él era como su padre espiritual, pero él nunca dijo que era padre en sentido absoluto, porque él dijo: yo los engendré a ustedes por medio del evangelio. Les decía: ustedes son como mis hijos. Pero eso no implicaba que los discípulos de Jesús iban a hacer caso a todo lo que Pablo decía si violentaba el evangelio. ¿Me estoy explicando? Hoy se está dando una enseñanza muy extremosa acerca de la paternidad. No sé si han oído de eso. De que yo soy su padre espiritual. O sea, el pastor es el padre espiritual. O el apóstol, yo soy tu padre espiritual. Entonces tú me debes, me debes a mí sometimiento absoluto, rendición absoluta, respeto absoluto. En otras palabras, puedes ofender a Cristo, desobedecerlo a Él, pero a mí no. Y eso es a lo que Jesús se refería: a nadie llaméis maestro, porque entonces ya somos discípulos ¿de quién? Del apóstol, del profeta, de aquel y de aquellos, pero no de Jesús. Porque los verdaderos discípulos, como los que ya leímos, que dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ahí ya Jesús es exclusivo, ya es excluyente, ¿sí? Versículo 10: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y repito, ¿se entiende? Nunca llaméis a nadie maestro en sentido absoluto, porque hay maestros de la Biblia. ¿Han leído los 10 mandamientos? Sin duda, ¿verdad? Bueno, los 10 mandamientos, ahí si los examinamos detenidamente, que ahorita no va a ser el caso, pero los 10 mandamientos, ahí está plasmado cómo Dios demandaba desde el Antiguo Testamento ser único, ser exclusivo en las vidas de cada uno. Y Él era excluyente de cualquier otro pensamiento y de cualquier otro Dios. Pero en sentido absoluto, Jesús es nuestro maestro. ¿Ok? El discípulo de Jesús, por lo tanto, rechaza cualquier otro maestro que trate de enseñarle cosas diferentes a las que su maestro Jesús le enseña a sus discípulos. Es decir, si yo soy discípulo de Jesús,
Yo debo rechazar cualquier enseñanza que otro maestro me quiera dar si esa enseñanza contradice la enseñanza de Jesús, mi maestro. Eso se llama comprometidos con Jesús, comprometidos con la verdad. Jesús no comparte su enseñanza con Buda, ni con Platón, ni con Aristóteles, ni con la psicología de Freud, ni mucho menos con algunos apóstoles contemporáneos, tampoco con el cristianismo materialista del siglo XXI. Jesús no comparte su enseñanza, es totalmente distinta a eso y más de lo que nombré. Por lo tanto, Jesús, como nuestro único maestro en sentido absoluto, Él demanda exclusividad. Y a la vez, Él es excluyente. Yo te explico lo que es esto. Pero hoy esas dos palabras, exclusividad y ser excluyente, habla de intolerancia, ¿no es cierto? Hoy los políticos hablan de, no, mi política es incluyente. O sea, aquí caben todos, conmigo caben todos, los ateos, todos, los que creen, los que no, los que tienen preferencias sexuales como sean. Conmigo nadie va a ser excluido. Esa es una política incluyente, ¿cierto? Porque es una filosofía incluyente que incluye a todos. Jesús no es así. Por eso es que el mensaje de Jesús es rechazado por naturaleza, porque es un mensaje exclusivo. Él demanda exclusividad y es excluyente. Mateo 23:8 dice así: pero vosotros no queréis que os llamen rabí. Rabí significa maestro, ¿sí? Pero aquí Jesús está refiriendo a maestro en sentido absoluto. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Es decir, en sentido absoluto, Jesús es nuestro maestro, aunque tenemos maestros de la Biblia. ¿Entiende? Pero ninguno de nosotros, los maestros de la Biblia, somos absolutos, somos en términos